ha transmitido como tú. Entiendo que saludos a todos, muy buenas noches y gracias por estar conectados a el live de igual, al primer live. Para mí es un gusto y una felicidad que puedan estar conectados con nosotros en esta noche. Al primer live de Igualmente Diversos. En mi derecho al voto como persona con impedimentos o diversidad funcional. Bueno, antes de comenzar en lo que sería los temas a discutir en el live de Igualmente Diversos, quiero discutir con ustedes que la misión de Igualmente Diversos es educar, visibilizar y promover la integración de las personas con impedimentos de Puerto Rico en todos los ámbitos de la sociedad puertorriqueña, y esa es la razón por la cual estamos realizando este Facebook Live en esta noche y que continuaremos haciendo Facebook Live durante todo el tiempo de vida de Igualmente Diversos. Me acompañan en esta noche la licenciada Jessica Guardiola. Jessica, si puedes decir unas palabras. Claro, muchas gracias por invitarme a participar de esto. Es una emoción y un honor para mí poder colaborar. Saludos a todas las personas que nos están sintonizando. De igual manera me acompaña María del Carmen Rodríguez. María, si puedes dar unas palabras. Saludos, buenas noches a todos. Para mí definitivamente un placer poder estar junto a ustedes y poder hablar de un tema tan importante en esta, ¿verdad? Tan próximo a ejercer nuestro derecho al voto. Así que buenas noches a todos los que se están conectando y ¿verdad? Invitarlos a que lo compartan para que otras personas también se beneficien de esta valiosa información que vamos a estar compartiendo. Y de igual manera está con nosotros Diana Lara Cuente. Hemos visto a Diana, ¿verdad? Muchas veces en lo que es todo lo que son debates y momentos donde necesitamos, ¿verdad? Lo que sería un intérprete de lenguaje de señas. Así que Diana está con nosotros en esta noche, gracias al Movimiento para el Alcance de Vida Independiente MAVI, que nos está colaborando en esta actividad, para que todos, ¿verdad?, sea una actividad accesible y todos tengamos la oportunidad de conocer la información que vamos a discutir en esta noche. Bueno, estamos en año eleccionario, ya estamos a, si no me equivoco, 27 o 26 días cerca de lo que son las elecciones generales de Puerto Rico. Y parte de lo que es el proceso eleccionario de Puerto Rico se genera toda una discusión sobre las necesidades y las situaciones ¿verdad?, que enfrenta el país y cuáles son las propuestas de los candidatos a la gobernación o a los diferentes puestos electivos. ¿Verdad?, observando lo que está sucediendo en el país, me percaté que no está en discusión o de manera bien breve lo que son las necesidades de la población con impedimentos de Puerto Rico, y es por eso que decidí que el primer live o uno de los lives de Igualmente Diversos pues sea precisamente discutir cuáles son las necesidades de nuestra población y cómo podemos atenderla, y sobre todo conocer las propuestas de los candidatos a la gobernación, si es que hay alguna, y eso lo vamos a discutir, ¿verdad?, a través del Facebook Live. El primer tema que me gustaría que pudiéramos generar esta discusión es la importancia del derecho al voto de las personas con impedimento o diversidad funcional en Puerto Rico.
Y es tan importante, y comenzó la discusión con la siguiente estadística. En el 2018, el Disability Status Report reportó que en Puerto Rico existe el 21.7% de la población que comprende general Puerto Rico son de personas con impedimentos. Estos son, como estábamos discutiendo antes que comenzáramos la transmisión, esta es una estadística que reporta a las personas que pueden autoidentificarse como, o que se autoidentifican como persona con impedimento. Así que es posible que esta estadística sea mayor, dado a que no todo el mundo se identifica o se autoidentifica como una persona con impedimento. Así que antes de comenzar a discutir el tema, quiero que piensen, si, ¿verdad? La estadística formal es 21.7%. ¿Cuánto se traduce esto en votos al momento de elegir lo que serían las personas que van a dirigir el país? Todos sabemos que un 21.7% de la población de Puerto Rico es una cantidad alta. Y esto puede cambiar lo que sería el rumbo del país si todas las personas con impedimento, ¿verdad?, salen a votar y eligen a sus gobernantes o a sus líderes. Así que imagínense cuán importante es que las personas con impedimento estén empoderadas y que se traiga a discusión las necesidades de la población con impedimento de Puerto Rico. Y pues comienzo la discusión con específicamente lo que es los intérpretes en los debates. Conocemos el primer debate de la gobernación de Puerto Rico, comenzó en este año, comenzó en Guapa, y hubo una situación donde la comunidad sorda levantó su voz y habló específicamente de que el intérprete que estaba interpretando el debate estaba a un tamaño pequeño, y todos conocemos que eso no es accesible para la comunidad sorda. Así que, María del Carmen, ¿qué me puedes decir acerca de esto? Sí, ciertamente yo también compartí una publicación porque vi todo el debate en un televisor grande, y cuando empiezo a ver lo veo tan pequeño, y aquí quiero resaltar tamaño pequeño, se confundía con el fondo, ¿verdad?, de lo que es la escenografía. Fue retirado en ocasiones durante el debate, así que es como que te apagan tus oídos, o te apagan o te cierran los ojos, o se va la luz y tú dejas de recibir esa información en esas transiciones. Así que ciertamente considero definitivamente que la población sorda no recibe la información. E igualmente no solo ese debate, los demás debates, el tamaño sigue siendo igual. Algunos han mejorado en el sentido de la ubicación y del fondo, ¿verdad?, detrás del intérprete, que hace que sean más visibles, pero los tamaños aún no se han modificado en los debates que he estado observando. Así que ciertamente es necesario, si nos preocupamos por el audio, si nos preocupamos por la escenografía, si nos preocupamos por todos los detalles de ese debate, pues igualmente nos vamos a preocupar del tamaño de la ubicación del intérprete para poder llevar la información en todo momento. Así. Jessica, me gustaría, ¿verdad?, te hago el acercamiento porque sé que tú eres especialista en este tema, y existe una ley que habla precisamente de la accesibilidad en los medios de comunicación, y, ¿verdad?, todo lo que comprende la accesibilidad de la población de las personas con impedimento. Así que, Jessica, ¿me pudieras abundar un poco más en ese detalle de cuán accesible están los recursos para la población sorda de Puerto Rico y para las demás poblaciones al momento de poder conocer sus candidatos y conocer las propuestas que estos tienen a la luz de lo que establece la ley ADA? Sí, bueno, la ADA específicamente, la Ley de Personas con Discapacidades, que es una ley federal del año 90, también se complementa con legislación de Puerto Rico, que específicamente también establece derechos de comunicación efectiva para las personas sordas. Y ese es básicamente el concepto por el que nos dejamos guiar cuando hablamos de este tema.
que la comunicación sea igual de efectiva con la persona, en este caso sorda, que con la persona que no tiene esa discapacidad, que le pueda llegar la misma información y que si es necesario pueda proveer la misma información que si no tuviera ese impedimento. En el caso de lo que estamos hablando, de los intérpretes en los debates, no necesariamente es un requisito per se en ese contexto el tener el intérprete, pero ciertamente es un mecanismo de inclusión que es necesario y que si se va a hacer, se debe hacer de una forma efectiva. Entonces, efectivo es, tiene que ver, como explicaba María del Carmen, no solamente con el tamaño, sino también con la ubicación, con la constancia, con el fondo que se le coloca al intérprete. Así que lo que buscamos es que sea efectivo. De nada sirve que se provea si en realidad la información no va a llegar de forma efectiva. Y en los anuncios del gobierno como tal, hay una legislación estatal que sí requiere que se provea intérprete de lenguaje de señas en la comunicación y tiene que tener un tamaño, de nuevo, que sea efectivo con los otros detalles que hemos mencionado también. Eso es así. Y tomando este punto en términos de que sea efectivo o cuán efectivo es esa inclusión que estamos, ¿verdad? O que intentan promover hasta cierto punto. Me gustaría que pudiéramos hablar, que María del Carmen me lo trajo a discusión antes de conectarnos, de cuán accesibles son las páginas de internet al momento de que las personas podamos comenzar a buscar las propuestas de los candidatos y educarnos respecto a qué nos, ¿verdad? De qué manera quieren atender a estas necesidades. María del Carmen. Sí, quiero mencionar algo que he estado mirando, ¿verdad? La computadora, porque algunas personas me han escrito para acceder al live y como la información hay que compartirla, por eso es que estuve, ¿verdad? Mirando hacia abajo a mi computadora, así que me disculpo. Pues ciertamente, cuando hablamos de accesibilidad, cuando vamos a proveer una información que debido principalmente a esta situación de pandemia y el acceso a la tecnología, ciertamente uno de los recursos para la mayoría de nosotros es a través de nuestras páginas web. Asimismo, le pasa, ¿verdad?, a lo que son los candidatos y candidatas a la gobernación y los partidos también. Varios aspectos que he identificado están bien espectaculares, bien llamativos, bien coloridos, pero es importante que esas páginas sean accesibles para los lectores de pantalla. Debo mencionarle, no soy experta y no tengo un lector de pantalla para las personas que utilizan ¿verdad?, este recurso porque tienen dificultades visuales o son ciegas, pero cuando miramos un poco las regulaciones en ese aspecto, regularmente cuando hay tantas cosas así de decoraciones y tantas imágenes, el acceso a esa página es más complejo. También vi páginas que no habían como unas divisiones adecuadas de la información, lo que hace más difícil acceder a la información. Y aquí hablo no solo del aspecto visual, es lo que nosotros llamamos como friendly, ¿verdad? El uso friendly. Pues si tú tienes una persona que quizás tenga dificultades de movilidad, el tener que estar navegando y siguiendo buscando, como digo yo, como que requiere un esfuerzo adicional porque la información no está tan accesible. Así que ciertamente es un elemento sumamente importante en esta situación particular que estamos viviendo, ¿verdad?, de cuarentena, hace más necesario que la información esté accesible. Igualmente los PDFs, hay PDFs que son accesibles, hay otros PDFs que no lo son, igual que estas documentos que son como si fueran revistas que se mueven bellas y preciosas, son como si fueran fotos, así que los lectores de pantalla no necesariamente los van a leer. Así que esto es información a grosso modo, esto es un poco más complejo, hay unas regulaciones bajo la sección 508, si no me equivoco, casi siempre me confundo, pero este aspecto también es sumamente importante. ¿A qué les quisiera preguntar? ¿A qué ustedes creen que, o a qué ustedes piensan o se le atribuye el cual esté sucediendo esto en pleno, ¿verdad?, 2020? Todos conocemos que
a medida que ha ido transcurriendo la historia, de una manera u otra estamos promoviendo lo que es la inclusión. Actualmente hay un sinnúmero de recursos a través del internet que pudiéramos hacer estas páginas de manera más accesible, tomando en consideración, volvemos a lo mismo, que el 21.7% de la población de Puerto Rico tiene impedimentos y que gran parte de esa población va a ejercer su derecho al voto el próximo 3 de noviembre. ¿A qué ustedes le atribuyen ¿verdad? Que los candidatos a la gobernación o a cualquier puesto electivo no estén, ¿verdad? Estableciendo sus propuestas de manera más accesible para todos? ¿Cuál empieza? Jessica, ¿qué me tienes que decir al respecto? Bueno, sobre ese tema en específico, mi opinión es que se debe a que todavía la visión que hay hacia nosotros, las personas con diversidad funcional, es una visión paternalista, es una visión de minusvalía. Entonces, en realidad, hay que educar para que haya más conciencia en que simplemente esto es parte de la diversidad y se nos debe consultar cuando se hable de nosotros y nosotras, ¿verdad? Porque muchas veces las recomendaciones y las propuestas se hacen basado en la visión que se tiene de la población, pero no necesariamente se ha consultado a la población directamente acerca de sus necesidades y sus propias propuestas y recomendaciones para atender sus propias necesidades. Entonces, esa parte de tomar en cuenta a la población, conocemos de candidatos que sí lo han hecho y candidatas que lo han hecho de diferentes partidos, pero definitivamente hace falta aún más conciencia y eso realmente también está atado con lo que estaba hablando María del Carmen de la accesibilidad en las páginas web. Entonces, quisiera aprovechar para unir ambos temas porque cuando hablamos de que las páginas web tienen que ser accesibles, es eso mismo que me estoy refiriendo, que nos tomen en consideración a la hora de hacer las cosas. No es que después que ya estén hechas vamos a ver cómo las adaptamos, que usualmente es el modus operandi, sino que cuando se vayan a diseñar las cosas, se nos toma en cuenta, mira, esto les funciona, esto no les funciona. Y esta accesibilidad web no es solamente para las personas con discapacidad visual o ciegas, que además de las que utilizan lectores de pantalla, también habemos personas con otros tipos de discapacidad visual que usamos otros tipos de herramientas de accesibilidad que traen los equipos y entonces el que, como ella mencionaba, haya cosas demasiado coloridas o con algunas características como las que María mencionó, nos dificultan el poder acceder a la información. Pero hay los recursos para poder decirles cómo sí pueden hacerlo accesible. Como ya mencionó, la sección 508 de la Ley de Rehabilitación establece unos parámetros a nivel federal, pero también hay unas recomendaciones a nivel global que han sido aceptadas para la accesibilidad web y en Puerto Rico nosotros tenemos una ley estatal que requiere que las páginas del gobierno por lo menos tienen que ser accesibles y eso incluye los documentos que se incluyan en las páginas. También, por ejemplo, si hay videos en las páginas y no tienen subtítulos, no están siendo accesibles para parte de la comunidad sorda también. Y también hay forma de programar las páginas web para que personas con discapacidades físicas que utilizan herramientas en los teclados y con asistencia tecnológica para poder navegar las páginas, las puedan navegar más fácilmente. Si al programar la página eso se toma en consideración. Y la mejor forma es
tener personas con impedimentos que puedan probar la página y decir qué funciona y qué no funciona. Pues lo mismo aplica en términos generales, ¿verdad? Que se nos tome en cuenta a la hora de dar recomendaciones o propuestas para nosotros y nosotras. Existe, lo leí hace, ¿verdad? Hace unos días, que nada sobre nosotros sin nosotros Exactamente, ese es el lema. Sí, a mí me parece, ¿verdad? En mi carácter personal, considero que quizás los candidatos a la gobernación o a cualquier puesto electivo, ellos no están conscientes de la fuerza que tiene o del impacto que tiene los votos de la población con impedimentos de Puerto Rico al momento de elegirlos. Y yo estoy segura que si ellos estuviesen completamente conscientes de la fuerza que tiene la población con impedimentos para, ¿verdad?, quitar o poner algún candidato en esos puestos de liderato, ellos harían hasta lo imposible por buscar la manera de que estos recursos fueran accesibles y promover la inclusión, ¿verdad?, de manera correcta, porque me parece que quizás están intentando o promoviendo la inclusión, pero como tú bien mencionaste, Jessica, quizás las personas que le están asesorando no tienen un conocimiento vasto o simplemente no conocen las necesidades de manera de decir, yo tengo impedimento, esto es lo que pasa al día a día, esto es lo que con lo cual me estoy enfrentando al día a día y, ¿verdad?, darle asesoría de manera correcta. Alexandra, antes Sí. de pasar, yo quiero ahí mencionar lo siguiente como experiencia, ¿verdad?, personal. No solo es tú tener la experiencia de vivir con una diversidad funcional, estos son que tienes que conocer los derechos, que tienes que conocer lo que ya existe, igualmente poder esa experiencia redundar en cambios. Y me explico, lo que dice Jessica es pieza clave y problema fundamental en esto, porque muchas veces no hablamos del tema porque lo estamos viendo desde otra perspectiva asistencialista, de que bendito, le voy a dar este beneficio, le voy a dar este otro beneficio y ya resolví. No, o sea, somos seres humanos partícipes que contribuimos y que tenemos dignidad. Y es necesario que esto lo internalicemos, personas que tenemos diversidad funcional, lo internalicen también los candidatos, las candidatas y los servidores públicos. Y en mi caso, que hablo de diversidad funcional, esto ha sido un proceso de mucho aprendizaje, porque no puedo llevar un mensaje si yo no tengo esa voz de dignidad y de valor hacia el ser humano. Así que es buscar los recursos idóneos que te puedan compartir sus experiencias, pero que también las puedan traducir en hacer proyectos que vayan dirigidos a la calidad de vida, ¿verdad?, de la población con diversidad funcional, no hacer parchos, como digo yo. Qué bueno que lo traes a la discusión, María del Carmen, porque sí tuve la oportunidad de ver precisamente un Facebook Live donde mencionaste una situación que ocurrió al momento que fuiste a sacar tu tarjeta electoral. Quisiera que me explicaras o me conversaras, ¿verdad?, a todas las personas que están viéndonos, ¿qué sucedió ese día que estuviste en la Junta buscando tu tarjeta electoral? Sí, tiene que ver con la accesibilidad. Yo fui específicamente, yo siempre he tenido mi tarjeta electoral, para mí el voto es clave, así que es fundamental. Así que fui a actualizar la dirección, simplemente era eso, ¿verdad?, porque me había mudado. El lugar sumamente inaccesible, no había estacionamiento. Luego que consigo un estacionamiento seguro, yo manejo mi propio vehículo que tiene una rampa. El vehículo es sumamente costoso, así que yo no lo puedo estacionar donde sea. No hay un estacionamiento para personas con diversidad funcional. Y además de eso, luego que me bajo la lluvia, por la carretera, la conexión entre la carretera hasta la rampa de la comisión era sumamente difícil. Yo solicité ayuda a un caballero y le dije, ay, usted puede aguantar mi silla porque puede ser que me caiga o mi silla, ¿verdad?, tenga dificultades. Así que el caballero muy amable me brindó asistencia. Así que en mi caso tuve una dificultad de accesibilidad. Yo hice entonces una querella gracias al apoyo de Jessica Guardiola, que tal vez la persona encargada de la Defensoría de las Personas
con impedimento aquí en Puerto Rico, para que entonces ellos intervinieran. Entonces aquí entra que esto es una responsabilidad compartida, tanto de la Comisión Estatal de Elecciones como del municipio. Así que como dos agencias no están pendientes de la accesibilidad física en mi caso particular, porque no es solo, ¿verdad?, la accesibilidad, como bien dijo Jessica. Y otro aspecto aquí es que se reciben fondos federales para todo lo que tiene que ver con el acceso al voto de las personas con diversidad funcional. Eso es sumamente importante que no lo perdamos de perspectiva. Aquí no es que, ay, pues lo tengo que gastar yo y ¿qué puedo hacer? No, es que se reciben fondos. Yo quisiera saber, ¿verdad?, qué ocurre, porque luego que yo hago esta publicación, otras personas comentan de la inaccesibilidad de otras juntas de inscripción. Así que esto no es un patrón, esto no fue a María del Carmen Rodríguez Morales solamente, sino que le ha ocurrido a otras personas. Así que yo también aprovecho esa coyuntura de cómo hacemos visibles las situaciones que enfrentamos, cómo pasamos por los procesos que a veces no son muy fáciles de hacer querellas, etcétera, porque hay que hacerlo visible. Esto no se supone que esté ocurriendo. Y como digo yo, en mi caso yo sigo persistente, pero hay otras personas que quizás el que le dio el PON no va a tener la persistencia o no va a querer pasar ese mal rato, y entonces esa persona deja de ejercer o pasar el proceso de su derecho al voto. Y eso no debe ser permitido. Y de esa misma manera, en tu caso, fue en la junta de inscripción, pero en los colegios, al momento de ejercer el voto, existe de igual manera esa no accesibilidad al momento de ejercer el voto. ¿Qué sucede? O les pregunto, cuando una persona con impedimento va al colegio electoral a votar y necesita asistencia al momento de ejercer el voto. Quisiera ver que me pudieran, verla si tienen alguna información. Si yo voy como persona con impedimento al colegio que me corresponde y estoy solicitando que me asista a alguno de los funcionarios, ¿de cuál es el acercamiento que yo tengo que hacer? ¿Cuán, ¿verdad?, realmente sea fácil o accesible que ellos me brinden esa asistencia al momento de yo ejercer mi voto? Yo creo que hay Sí, para ir alternando, ¿no? sí, la persona tiene derecho a pedir esa asistencia y a recibirla. Las personas que son funcionarias de colegio son personas que trabajan de forma voluntaria, pero les aplica la ley federal que protege a las personas con impedimentos en los procesos de votación. Así que aunque sean personas voluntarias, tienen que proveer accesibilidad según la ley establece. Y eso incluye el proveer asistencia cuando sea necesario. Y también más adelante pues podemos abundar en qué otros tipos de acomodos se pueden recibir en el colegio de votación. Se supone que en cada centro de votación haya lo que se conoce como un colegio de fácil acceso, que sea un colegio que esté en un área accesible para incluso personas con algún impedimento físico, y que también tenga las alternativas de acomodo ya para poder usarse en esa área en específico. Super. Entonces, les pregunto, si hay alguna persona con impedimento que que no pudiera asistir al momento el 3 de noviembre específicamente a un colegio a ejercer su derecho al voto, ¿cuáles son las otras opciones, Jessica, que la persona puede solicitar? Una persona que esté encamada, que quiero, ¿verdad?, cognitivamente no tiene ningún impedimento, simplemente es ¿verdad?, su limitación es la movilidad, pero quiere ejercer su derecho al voto. ¿Qué otras opciones tiene esa persona para poder hacer valer su voto y poder ejercer ese derecho que tiene? Bueno, en la fecha en que estamos haciendo esta transmisión, pues ya pasó la fecha límite para solicitarlo, pero las personas tienen derecho a solicitar el voto a domicilio o el voto adelantado por correo,
o solicitar el uso de los acomodos en el colegio de votación yendo. Entiendo que estamos teniendo Voy a problemas. seguir yo, voy a seguir para... sí, tiene que ver, ¿verdad? Con exacto, como bien dijo Jessica. Ahí estamos, Jessica, tú me dices. Ahí, vamos a ver. Y disculpen. Bueno, sí, pues, no sé hasta dónde escucharon, pero no mencionar que el colegio de fácil acceso en los centros de votación están varias alternativas. Por ejemplo, está la alternativa de voto por teléfono, que es un teléfono que es especialmente para eso en esa área del colegio de fácil acceso en cada centro de votación, y es un teléfono que la persona utiliza siguiendo unas instrucciones y como parte de las instrucciones le verifica, ¿verdad?, cómo emitió el derecho al voto para que la persona pueda estar segura que lo está emitiendo como quiere. Y le da la opción de imprimir, de enviar su papeleta, se va a recibir impresa en las oficinas centrales de la Comisión de Elecciones, en un área designada para eso. También las personas ciegas que sepan Braille pueden utilizar unas plantillas Braille que se utilizan para en el colegio de fácil acceso, las puedan colocar encima de las papeletas regulares y tienen unos orificios en donde la persona puede marcar su voto, pero puede leer en Braille lo que la papeleta dice. También deben haber disponibles lupas, deben haber disponibles unas rampas portátiles para, ¿verdad?, cuando a veces el colegio de fácil acceso resulta que no es de tan fácil acceso, pues se pueda también utilizar. Así que, como mencionaste, la opción de pedir asistencia también es un derecho válido de la persona. Por eso es tan importante que la persona conozca que tiene estas opciones y que las pueda solicitar y las pueda reclamar, y los funcionarios de colegio tienen la responsabilidad de proveer esos acomodos. También sabemos que, ¿verdad?, están las casetas de votación que son más anchas que las regulares, que también se utilizan para personas que usan silla de ruedas, que también tienen la parte para escribir más bajita, ¿verdad? Todos esos son requisitos de la ley federal HAVA, Help Americans Vote Act, y el programa que mencionó María del Carmen, que les referí para la querella por la situación que tuvo, es el programa que está encargado de hacer cumplir esa ley en Puerto Rico bajo la Defensoría de Personas con Impedimentos. Que si cualquier persona tiene una situación, es ese programa al que debe acudir para hacer su reclamación. Gracias por la información, Jessica, porque parte del propósito de LIFE es precisamente que las personas con impedimentos que nos están viendo se empoderen de su derecho al voto y que vayan a ejercer su derecho, y ¿verdad?, hago hincapié en su derecho, ¿verdad?, el 3 de noviembre en esta urna, en la urna para elegir a los candidatos a los diferentes puestos electivos. Así que, hablando, ¿verdad?, a modo general de accesibilidad, ya cerrando como este punto, quisiera hacer un breve resumen en el cual estuvimos hablando que existen las diferentes opciones de lo que es el derecho y cómo lo podemos ejercer. Y existe ley que cobija el derecho a la accesibilidad. Así que todas las personas que me están escuchando y que nos están viendo en esta noche, si usted tiene alguna situación al momento de ejercer su voto o tiene algún desconocimiento de cómo hacerlo, o la ley o los derechos que le cobijan, le invito a que pueda buscar la información y haga valer ese derecho al voto y el derecho y su dignidad como persona con impedimento, que no permita que les roben ese derecho. Ahora, ¿verdad?, cambiamos al otro tema que nos concierne en esta noche. Quisiera que podamos discutir lo que son las propuestas de los candidatos específicamente a la gobernación de Puerto Rico.
Para esto les dejo saber a las personas que nos están observando que Igualmente Diverso hizo una invitación formal a los candidatos a la gobernación de Puerto Rico, en el cual se les estuvo enviando a través de las plataformas de Instagram, Facebook e igualmente a sus correos electrónicos, la invitación a que nos pudieran brindar un video corto o algún escrito donde detallen las propuestas que tienen para atender las necesidades de la población con impedimentos de Puerto Rico, y no recibí respuesta de ningún candidato. Hubo un candidato que se comunicó conmigo, ¿verdad? Parte de las personas que trabajan con él se comunicó conmigo, sin embargo, quedaron en enviarme las propuestas, pero no lo hicieron. No obstante, Alexandra es bien persistente ¿verdad? En este momento, así que Alexandra, y yo sé que Jessica, ¿verdad? Y María del Carmen también conocen un poco más de las propuestas, estuvo ocultando un poco más en las páginas de internet de los candidatos, buscar las diferentes propuestas para que podamos discutirlas en esta noche. Y me gustaría que primero, ¿verdad?, comenzáramos con lo que es el Proyecto Dignidad o el partido Proyecto Dignidad, en el cual está César Vázquez corriendo como candidato a la gobernación. Fue al momento de buscar la propuesta, me percaté que básicamente ellos incluyen únicamente dentro de la propuesta a la comunidad sorda de Puerto Rico, y pues ellos a modo general lo que establecen es que en lo que serían los medios de comunicación existan intérpretes para comunicar este mensaje. Sé que a María del Carmen le gustaría, ¿verdad? Lo estuvimos conversando antes de comenzar el live, y me comentó algo particular. María del Carmen, si pudieras repetirlo, lo que me estuviste diciendo al respecto. Sí, ciertamente estuve mirando, hice podemos decir, una revisión inicial. Empecé esta semana a iniciar a mirar las páginas, a mirar qué tan fácil encuentro las propuestas dirigidas a la población con diversidad funcional, discapacidad o impedimento. Y eso no fue tan fácil, por eso lo mencioné al principio. Y como bien menciona, quiero hacer la salvedad, como dije ahorita offline, no estoy a favor ni en contra de ninguno de los candidatos o candidatas, estoy compartiendo mi postura de lo que yo observé y de las cosas que como especialista en el área de discapacidad o diversidad funcional entiendo que hay que tomar en consideración. Así que una de las cosas que me cuestiono un poco es cuando trabajamos inclusión a la discapacidad e incluimos a toda la población con cualquier tipo de diversidad funcional, física, mental, cognitiva, visible, no visible, población sorda, población con discapacidad o diversidad visual, etcétera. Ustedes que nos están viendo, yo sé que saben de la gran diversidad de diversidades funcionales que existen, así que como partido o como candidato o candidata es importante que esa propuesta y que sean parte de sus propuestas ese aspecto de inclusividad de todas las diversidades funcionales o discapacidades, responder quizás a una población en específico. Para mí es importante que no minimicemos ni maximicemos a ninguna población. Tenemos una diversidad de necesidades, porque eso hay que hacer la salvedad. Somos muy diversos, pero es necesario y requerido que entonces se hagan propuestas que engloben a todas las diversidades funcionales y trabajar lo que son esas necesidades particulares. Estoy completamente de acuerdo con María del Carmen. Desconozco la razón por la cual Proyecto Dignidad incluyó solamente a la comunidad sorda, pero sí me parece que en Puerto Rico, como bien tú dices, y como bien dice la página, somos igualmente diversos, así que hay una amplia gama de discapacidades o impedimentos, visibles o no visibles, y pues fue bien curioso el solamente encontrar una propuesta hacia la comunidad sorda y que fue bien general. Hago la salvedad y como bien tú mencionaste, María del Carmen, aquí nosotros no somos analistas políticos y ¿verdad? Cada cual tiene su perspectiva
acerca de los candidatos y sus propuestas, pero no estamos pasando juicio o hablando o vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo vamos a votar. Lo que quiero traer en discusión es qué dicen sus propuestas y cómo van a atender la población de personas con impedimento o diversidad funcional en Puerto Rico. No quiero, ¿verdad?, que entremos en discusiones, o no me gustaría que piensen las personas que nos están viendo que vamos a entrar en discusiones político-partidistas. Si el candidato que usted favorece de manera personal, ¿verdad?, yo lo menciono o lo mencionamos en la discusión, no se sienta aludido, simplemente lo estamos haciendo porque es nuestra responsabilidad y entendemos que es necesario que conversemos estos temas. Así que si usted, ¿verdad?, entiende o tiene conocimiento de que el candidato que usted piensa elegir tiene más propuestas, pues déjenoslo saber. Escríbame. Yo sé que si usted le escribe a Jessica, a María del Carmen o a mí y nos dice, mira Alexandra, o María del Carmen o Jessica, el candidato en su página de internet no estaban las propuestas, pero estas son las propuestas, yo les aseguro y me comprometo con ustedes a que yo publico las propuestas en Igualmente Diversos. Porque precisamente ese es el propósito, el que comencemos a educar y como bien dice la misión, comencemos a educar, a visibilizar y a promover la población de diversidad funcional con impedimentos de Puerto Rico en todos los ámbitos. Y cuando hablamos de todos los ámbitos es que vamos ese 3 de noviembre a ejercer nuestro derecho al voto, ya sea en mi casa porque no, ¿verdad?, tengo dificultad de movilidad, o en los colegios electorales. Así que habiendo dicho eso, que lo debí comentar al principio, habiendo dicho eso, Jessica, ¿tienes algún comentario acerca de precisamente de lo que comentó María del Carmen acerca del proyecto Dignidad? ¿Solamente toma en consideración a la población sorda de Puerto Rico o prefieres, pues, no comentar al respecto? Bueno, mi comentario sería en la misma línea porque, como bien han mencionado, nuestra población es súper diversa y por supuesto que la comunidad sorda es importante, pero lo que promovemos es una visión inclusiva acerca de nuestra población dentro de su diversidad. Entonces, nos hace sentir un poco que la visión es una visión limitada y quizás por no dejar de presentar unas propuestas, pero en realidad si se quiere atender a la población con diversidad funcional, pues hay que tener una visión más abarcadora definitivamente. Entre lo que quería comentarles, de lo que pude verla, estoy mirando hacia abajo porque es que tengo las propuestas aquí. Lo que quería comentarles me estuvo bien curioso, y quiero puntualizarlo porque precisamente lo que estamos discutiendo, comienza la propuesta diciendo, el gobierno debe asegurar que los servicios que provee a los ciudadanos puedan ser accesibles a todos. Sin embargo, la propuesta no es accesible para las demás comunidades ¿verdad?, con impedimentos, así que hasta cierto punto es un poco, no es un poco, es contradictorio. ¿Cómo vamos a promover lo que es la inclusión cuando nos estamos olvidando de lo que es las demás poblaciones? Y que yo estoy segurísima que la población o la comunidad sorda de Puerto Rico también alzaría la voz diciendo, nos incluiste, pero no incluiste a la demás población. Así que Proyecto Dignidad, si hay algún líder de campaña, creo que quizás deben de, ¿verdad?, reformular un poquito más. Y yo estoy segura que María del Carmen y Jessica estarían dispuestas a ayudarles en esa propuesta y ampliar, ¿verdad?, ese conocimiento. El otro candidato que quisiera que pudiéramos mencionar sus propuestas es el licenciado Pedro Pierluisi, que representa el Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico. Él en su página de internet o lo que es su plataforma, no hay mucha información al respecto, pero sí
habló y me estuvo bien curioso lo que dice: dirigir fondos de educación especial a nuestros estudiantes en vez de burocracia y multas. No, aparte de eso, no me menciona cómo se van a dirigir esos fondos y cómo vamos a hacer que el Departamento de Educación, específicamente Educación Especial, sea uno más eficiente, que me parece que es una de las dificultades o de los problemas que está enfrentando el Departamento de Educación, específicamente el área de educación especial. Habla también de fortalecer nuestra política pública de servicios y vuelven a mencionar, o en este caso al Pedro, ¿verdad? En la plataforma PNP habla de servicios para todos, pero volvemos a lo mismo, todos incluyendo quiénes son esos todos, porque en este caso en particular, aquí no me habla de ninguna población en específico, pero tampoco me menciona ¿cuáles son sin excluir a ninguno? No sé si quisieran comentar al respecto de esta plataforma. Bueno, claro, cuando uno quiere tratar de ser inclusivo, pues utiliza ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Pero como tú bien dices, nos interesa saber el detalle, nos interesa saber cómo eso se piensa operacionalizar. Ciertamente en Puerto Rico hay distintos programas que ya existen para la población con diversidad funcional, pero no necesariamente funcionan efectivamente o funcionan tomando en cuenta a la población a la hora de tomar decisiones. Entonces, eso es lo que queremos saber, cómo se operacionaliza eso que están indicando. Por otra parte, y esto es una impresión bien personal, yo creo que a lo mejor lo que ha sucedido con estas plataformas que se han enfocado en las poblaciones en específico. Jessica, si pudieras repetir lo que estabas mencionando desde el punto que dijiste, es una impresión personal porque hubo un poco de fallo con el internet y no se pudo escuchar bien. Oh, ok, sí, que desde mi punto de vista personal, quizás esta limitación en el enfoque en las plataformas que hemos discutido hasta ahora también obedece a que las personas quizás que le han asesorado en esa área son personas que se especializan en esas poblaciones en particular, ya sea en la población sorda o en la educación especial, y entonces por eso es que se refleja eso en lo que están proponiendo. Y entonces eso yo creo que es importante que lo podamos tener en cuenta porque creo que está atado con lo que mencionábamos, de que nosotros como población también debemos promover el unirnos y ser solidarios, ¿verdad? Entre los diferentes grupos con diferentes necesidades dentro de la diversidad funcional, para que, ¿verdad? Si tengo una oportunidad de acceder, en este caso, un candidato o una candidata y proponer algo, aprovechar no solo para promover mi causa específica, sino la de la población en general, y en la medida en que nosotros como población empecemos a hacer eso, eso se va a ver reflejado en las plataformas y en todo lo demás. Me agrada mucho que lo mencione Jessica, y es algo que no voy a promover que continúe esa discusión porque eso es algo con lo que quiero finalizar el live, así que vamos a dejar esos 3 puntitos suspensivos ahí. Y quiero entonces preguntarle a María del Carmen, que yo sé que María del Carmen trabaja este tema. Pedro Pierluisi también habla de, supongo que es un programa o quizás algún proyecto que él le gustaría impulsar si gana la gobernación, adaptado para ti. Se titula y menciona o especifica: lograr fondos federales para la construcción de rampas y accesos a edificios públicos.
y áreas de recreación y deportes adaptadas. En Puerto Rico se supone, o verdad, o de manera utópica esperaríamos que esto ya está ocurriendo, porque esto no es una lucha que surge ahora en el 2020, esto lo estamos luchando, o se ha luchado desde años atrás. Y sin embargo, el candidato entiende que es una necesidad que está ahora mismo, ¿verdad? Que es algo que se está conversando y que se debe traer conversación y a discusión ahora mismo. María del Carmen, ¿puedes hablarme un poco más de específicamente, que ya lo trabajamos en el aspecto de accesibilidad, pero como él lo está mencionando, específicamente el área de accesibilidad o diseño universal al momento de ir a un edificio? Si escuchan algo ladrando, es Nana, que ella quiere tomar protagonismo y no es el primer live en el que está ladrando, así que me disculpo por eso. Te doy la palabra, María del Carmen. Pues mira, yo no, primero es cómo tú interpretas que a 30 años del American with Disability Act sea parte de una propuesta de gobierno. Eso es lo primero que debo mencionar. Lo voy a dejar hasta ahí. Yo lo invito a usted a que reflexione y me cuestione. No tengo problema con eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que, hablando de fondos y de leyes, la American with Disability Act tiene su vida hace 30 años. Bueno, debo decir 28, ¿verdad? Porque se tomó lo que se trabajó. Y una de las cosas particulares es que las agencias públicas e igualmente las privadas pueden tener créditos contributivos cuando tengan que hacer modificaciones. Otro aspecto, se supone que antes de darle permiso a un edificio o a una agencia en su construcción, esté el acceso y la accesibilidad. El diseño universal, aún aquí en Puerto Rico, no lo hemos visto tan evidente, pero el diseño universal podemos hablarlo en arroz y habichuela, que es ese diseño o esa construcción o ese desarrollo de espacios que sean accesibles para todos. Y realmente esa debe ser el norte cuando vamos a construir, cuando vamos a hacer algunas facilidades, cuando vamos a impartir clases, bueno, en fin, cuando vamos a hacer, ¿verdad?, diferentes actividades. Así que tengo mis cuestionamientos, no sé, entonces quizás se solicitan unos fondos para desarrollo, quizás los relacionados al huracán María como parte de la reestructuración del país, porque vuelvo a lo mismo, se supone que ya a 30 años del American with Disability Act se esté accesible, y lo que no estaba accesible se modifique y se esté accesible. Así que aquí yo diría más que es concientización, más fiscalización, más allá que de traer dinero de fondos federales, porque la responsabilidad ya está establecida, e igualmente, vuelvo a lo mismo, a 30 años de existir una ley que te dice detalladamente cómo ser unas facilidades accesibles, no sería, de verdad que no lo considero, que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con cómo se pueden plantear unas posturas que suenan de grosso modo bonitas, pero cuál es ese mensaje que puede traer. La necesidad de accesibilidad, que tengo que decirlo, yo les di el ejemplo de la comisión, ¿verdad?, de la Junta de Inscripción. Yo vivo lidiando con dificultades considerables de accesibilidad, considerables. O sea, no es que una que otra, considerables. Así que aquí va más allá de fondos federales, etcétera, es más fiscalización definitivamente. Sí, y me es curioso en el sentido de que un edificio no lo vamos a modificar de la noche a la mañana, pero entonces, ¿cuáles son las herramientas? Si yo tengo una persona que tiene problemas de movilidad y va a una agencia de gobierno y no hay ascensor, la agencia de gobierno está en un 5º piso o un 6º piso, no hay ascensor, ¿cuál entonces va a ser la herramienta que yo le voy a dar a esa persona con problemas de movilidad para que pueda acceder a los servicios que da esa agencia y, ¿verdad?, y salga complacido y no le violentemos ningún derecho? Así que me parece que, como bien tú lo has dicho, hay que quizás mirar un poco más allá, no solo en el punto de lo físico, ¿verdad?, las barreras arquitectónicas que podamos tener, porque no vamos como bien les dije, no vamos a modificar un edificio de la noche a la mañana, pero ¿qué entonces, cuáles son esas herramientas y qué opciones les voy a dar para
que no estén rezagados o que se violenten sus derechos. Habiendo dicho esto, vamos a pasar entonces a los próximos candidatos. Quisiera hablar entonces de lo que es el movimiento de Victoria Ciudadana, específicamente en la candidatura de la licenciada Alexandra Lúgaro. Cuando entramos a la página, cuando entré a la página de Victoria Ciudadana, no encontré específicamente algún área donde hablara de la población con diversidad funcional. No obstante, sí hubo un debate en el cual le hicieron una pregunta y ella abundó, dentro del límite de tiempo, abundó de lo que serían las propuestas del Movimiento Victoria Ciudadana para esta población. Así que les voy a leer la pregunta y que le hicieron en esa ocasión. Le preguntaron: ¿cuál es la solución para que las personas con impedimentos mayores de 21 años reciban apoyo, pero también tengan oportunidades de empleo? Ella comenzó diciendo que hay que establecer un plan de trabajo como prioridad, ya que existen leyes que son letra muerta. Y comienza a establecer su propuesta desde 4 áreas que ella entiende o que entiende el partido que son fundamentales. La primera de ellas es educación, infraestructura, acceso a la vivienda y oportunidades de empleo. Jessica, ¿qué piensas alrededor de esto? ¿Estas son las únicas necesidades apremiantes que tiene la población o entiendes que faltó algo en esa propuesta? Bueno, definitivamente no son las únicas necesidades, sí son necesidades reales y que hay que atender definitivamente. Si yo fuera a añadir alguna, añadiría el acceso a los servicios de salud de forma accesible, valga la redundancia, y también el acceso a los servicios y la información. Y eso, ¿verdad? Lo quiero atar un poco a un comentario que quisiera aprovechar a mencionar en cuanto al tema anterior que estuvieron discutiendo de la accesibilidad, porque hay 3 aspectos que me gustaría mencionar brevemente en cuanto a eso, y es que en Puerto Rico nosotros tenemos una ley aprobada que establece una política pública de calles completas, y eso significa que las calles puedan irse haciendo accesibles para todas y todos, no solamente incluyendo personas con impedimentos, incluyendo ciclistas, incluyendo las mamás que van con los cochecitos con los bebés, etcétera. Entonces, esa es una política pública ya establecida en Puerto Rico que lo que hay es que implementarla. Segundo, que en un momento dado, la Defensoría de Personas con Impedimentos llegó a un acuerdo en un proceso legal con el gobierno de Puerto Rico y el municipio de San Juan para hacer ciertas avenidas en San Juan accesibles para que cumplieran con los requisitos de accesibilidad. Y luego de que esto se realizó, se siguió permitiendo que las personas que utilizan vehículos sigan estacionándolos en las aceras. Entonces, las aceras las hicieron accesibles, pero para los vehículos, no para las personas con impedimentos que son peatones y transitan por esas vías. Entonces, eso es otro aspecto, ¿verdad? Que no es solamente hacer la infraestructura accesible, sino propiciar que haya una cultura de accesibilidad, ¿verdad? Hacer espacios de estacionamiento que eviten el que los vehículos invadan, ¿verdad? Que las personas con los vehículos invadan las aceras y los accesos, etcétera. Igual que trabajar con la policía para que puedan tener una implementación apropiada de todo eso. Y el tercer punto es el hecho de que la ley ya establece que si hay alguna inaccesibilidad en términos físicos para acceder a algún servicio, se tiene que buscar la manera de cómo brindar ese servicio de otra manera
que sí sea accesible para la persona, como el caso que mencionaste de una persona que va a recibir un servicio en una agencia que está en un piso alto y de repente se dañó el ascensor, pues deben buscar la manera de cómo proveer el servicio de otra manera, porque no le pueden negar el servicio porque físicamente es inaccesible en el momento. Entonces, esos son 3 factores que quería mencionar, y con relación a las propuestas que mencionó la licenciada Lúgaro, pues sí, son áreas importantes, pero yo por lo menos le añadiría esas 2 de la accesibilidad en los servicios de salud y de la accesibilidad en los servicios como tal, y eso incluye lo que hablábamos ahorita de las páginas web también, ¿verdad? Para que también la población con impedimentos tenga alternativas cuando no hay accesibilidad física, porque no es solamente las barreras arquitectónicas, es por ejemplo las personas ciegas o con discapacidad visual que no tienen facilidades de transportación, al igual que otro tipo de poblaciones también con otros tipos de discapacidades. Entonces es hacer las cosas accesibles para que funcionen, no solamente para cumplir con unos estándares de accesibilidad y ya. Que sean eficientes, ¿verdad? Que funcionen, pero que sean eficientes, porque a veces tenemos, ¿verdad? Algo que hasta cierto punto puede funcionar para algunas personas, pero no es eficiente para otras personas. Así que me parece que ¿verdad? La propuesta de la licenciada Lúgaro y lo que tú has mencionado que le añadiría, a mí me estuvo bien curioso que ella habla de lo que es la letra muerta, pero no me habla de legislación. ¿Qué legislación vamos a observar y vamos a verificar? Porque bien sabemos que hay letra muerta que no se está llevando a cabo y que no se está promoviendo y, ¿verdad? Tomando en consideración al momento de hacer lo que serían las actividades de rutina diaria al momento de tener los contactos en la sociedad. María del Carmen, ¿te gustaría añadir algo? O Jessica, ¿querías decir algo? Sí, disculpa, es que en cuanto a eso que mencionas, es bien importante que nosotros tenemos en Puerto Rico una ley que se llama la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, y parte de lo que esa ley establece es que las agencias de gobierno tienen que hacer los trámites que sean necesarios para agilizar las solicitudes de servicios de personas con impedimentos, y tienen, dice, 10 días a partir de la solicitud para atender esa necesidad. Entonces, eso es parte de la legislación que muchas veces no se fiscaliza o no se implementa. Entonces, es parte de eso que estabas mencionando. Así, María del Carmen, ¿quisieras decir algo al respecto? ¿O no te gustaría abundar? Sí, coincido completamente, quería mencionar que coincido completamente con lo que la licenciada Jessica Guardiola añade. Igualmente, yo sé que por el tiempo, en el caso de ese debate, no se pudo ampliar, pero igualmente, más allá de que sean puntos claves, pues necesitamos un poco más de información. En el caso de las legislaciones, Puerto Rico está repleto de legislaciones y lamentablemente, como bien mencionó ella, son letras muertas. Así que es necesario esa parte de revisar lo que tenemos actualmente, y vuelvo otra vez a lo mismo, cómo se fiscalizan cada una de esas leyes para que se puedan ejecutar. Y añadiéndole a lo que dice Jessica Guardiola, la Carta de Derechos lo establece a través de un plan estratégico que cada agencia tiene que establecer basado en las particularidades de su agencia y someterlo para que se evalúe y se confirme y sea consono, ¿verdad?, con el gobierno de Puerto Rico, etcétera. Así que realmente tenemos que sea más ejecución y más fiscalización, así que eso es pieza clave, y la legislación hay que revisarla definitivamente y ejecutarla. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Ahora me gustaría que pudiéramos, bueno, me queda una propuesta que tengo a la mano. Quiere decir que hay 2 candidatos que no
no, ¿verdad? No había ningún tipo de propuesta para la población con impedimentos en sus páginas de internet, y estoy hablando específicamente del candidato Charlie Delgado y Eliezer Molina. Así que invitamos a estos candidatos que si tienen sus propuestas y no las pudieron poner en la página de internet por la razón que sea, que si hay alguien que nos está escuchando y no las puede hacer llegar, como les mencioné anteriormente, me comprometo a poder publicarlas en Igualmente Diverso, para que la población con diversidad funcional o con impedimentos de Puerto Rico puedan conocer sus propuestas para que tomen la decisión, ¿verdad?, que entiendan correcta al momento de ir a las urnas. Habiendo dicho esto, me queda un candidato, lo dejé para último porque es el más extenso, así que posiblemente aquí nos vamos a discutir un poquito más. Estoy hablando del licenciado Juan Dalmau, en donde en su propuesta de Patria Nueva estableció 20 puntos en los cuales habla de la población con diversidad funcional o con impedimentos, y separa a la comunidad sorda, que estuvo bien curioso, me estuvo bien curioso, separa a la comunidad sorda de lo que es la población con impedimentos, pero me parece que quizá podría ser una razón porque él está precisamente impulsando un proyecto de ley. El proyecto es el 1486, que conocemos como la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico. Este proyecto fue vetado por la gobernadora Wanda Vázquez y lo vuelve a proponer el licenciado Juan Dalmau en su propuesta de Patria Nueva. Antes de discutir el proyecto, quiero ir entonces sobre algunos puntos, porque no vamos a discutir los 20 puntos aquí, pero sí hubo unos que me estuvo bien curiosa al momento de leer la propuesta, y es que, como bien ustedes mencionaron, está la ley 238, que es la Carta de Derechos de las Personas con Impedimento, y él habla de que, según la disposición contenida en esta ley, se debe realizar un censo nacional de las personas con impedimento que recoja la mayor información disponible de este sector para formular política pública a tono o en torno a sus necesidades. Sabemos que en Puerto Rico todas las estadísticas quizás no son o no están actualizadas, y me parece que la de la población con personas por impedimento definitivamente debe ser una prioridad, no solo, ¿verdad? En este caso él habla de campaña, pero como un proyecto que trabaje el candidato que gane al momento. María del Carmen, ¿te gustaría comentar acerca de esto? Sí, brevemente, principalmente ha sido una necesidad que se ha repetido constantemente en diferentes foros que hemos tenido la oportunidad de estar. Utilizamos de referencia estadísticas muchas veces bajo unas categorías que, como discutimos anteriormente antes de conectarnos, que pueden quizás englobar a demasiados tipos de diversidades funcionales, son información basada en ciertos procesos o ciertos servicios o ciertas necesidades, o son censos que son generales, y entonces necesitamos ciertamente que se haga una encuesta y que no sea una sola vez. Esto tiene que ser como parte de una acción recurrente para conocer cuál es la población con diversidad funcional que vive aquí en Puerto Rico y sus características, particularidades, su ubicación, que para mí eso es sumamente importante, e igualmente definitivamente sus necesidades, y eso ha sido algo que ya está en ley, pero no se ha ejecutado y que es sumamente necesario, y simplemente pensemos en diferentes cosas que se hacen, que siempre hacemos la salvedad que es necesario tener datos para sustentar cualquier gestión que vamos a trabajar. Definitivamente. Él también nos habla, me estuvo bien curioso porque han habido, la prensa ha reseñado situaciones que han ocurrido con diferentes poblaciones
específicamente mencionó lo que es la comunidad sorda, pero él habla de brindar educación continua, ¿verdad? Establecer como requisito de educación continua de diversas profesiones un taller educativo sobre asistencia tecnológica. Yo le añadiría sobre sensibilidad, para que estos se conviertan, hablando de los profesionales, en instrumentos de orientación adicionales para una persona con diversidad funcional. Jessica, ¿pudieras comentarme acerca de esto o te gustaría comentar? Sí, bueno, entiendo que esto parte de una visión de que los diversos profesionales, como parte de su actualización de educación continua, puedan adquirir destrezas que les sirvan para poder brindar a su vez mejor servicios a la población con impedimentos. Como mencioné ahorita, entiendo que estas propuestas son el reflejo de la visión de las personas que asesoran a cada candidato y candidata sobre el tema y pues entiendo que esta visión parte de poder diversificar en las distintas profesiones esta conciencia y este conocimiento de cómo trabajar mejor con esta población. Y en ese sentido, pues sí, respaldamos ese tipo de propuestas y con relación a la del censo, como decía María del Carmen, también hemos dicho reiteradamente que hace falta hacer un estudio de prevalencia de discapacidad en Puerto Rico y seguiremos impulsando eso hasta que se logre concretar. Definitivamente. Otro aspecto que quisiera mencionar acerca de las propuestas de Juan Dalmau, él habla, que me lo mencionaste ahorita, María del Carmen, que ya existe, pero quisiera puntualizar, ¿verdad? Al final de la oración, él habla de crear un catálogo de servicios de agencias gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a esta población, que esté accesible en Internet en diferentes formatos y se haga uso efectivo de los programas y servicios existentes. Esto nos ayudará a identificar aquellas áreas de necesidad de acción gubernamental para hacer los ajustes correspondientes, ya que al presente están centralizados los servicios en el área metropolitana. Jessica, esta mañana o en la tarde estábamos teniendo una conversación justamente que hay un área de Puerto Rico que está siendo olvidada o que los recursos para la población con impedimentos, hablamos específicamente del área suroeste, no, los recursos están bien limitados, sumamente limitados para esta población en esta área. Y se ha visto más golpeado por lo que sabemos, los terremotos que han ocurrido desde diciembre hacia acá. Es bien curioso que este candidato, ¿verdad? Pueda reconocer que existen los servicios y que de una manera u otra traiga esto a la discusión. María del Carmen, ¿qué opinas al respecto? Sí, y aquí voy a aprovechar, vuelvo y menciono, ¿verdad? Sin apoyar o no apoyar a nadie, el CNE, ¿verdad? Porque actualmente él es parte de la legislatura, él tiene vasta experiencia, y lo puedo decir así con claridad, en lo que tiene que ver con proyectos y medidas relacionados a la población con diversidad funcional. Y puedo decir también que el partido ha sido parte de los que ha hecho diferentes medidas y ha estado apoyando diferentes medidas a favor de la población con diversidad funcional. Y aquí lo conecto, hago toda esa salvedad, lo conecto a lo que estaba mencionando Jessica Guardiola. Es cuál es la información que tú recibes, cuál es el conocimiento que tú recibes, y yo entiendo claramente que el conocimiento y la experiencia que tiene Dalmau ha ayudado a que pueda hacer una propuesta un poco más amplia. Igualmente pueda traer a la mesa, como dice una amiga, propuestas que ciertamente son necesidades muy puntuales y muy claras respecto a la población con diversidad funcional.
para mí siempre es importante que aquí vemos un ejemplo de lo que estaba mencionando, ¿verdad, Jessica? De cómo vamos conociendo y vamos estableciendo unas posturas un poco más definidas. Y la otra parte que te iba a decir se me olvidó, pero nada, seguimos. Sí, definitivamente, y como bien menciona, fuera de líneas político-partidistas y la preferencia que cada una pueda tener o las personas que nos están viendo puedan tener, si usted entra a la página de internet de Juan Dalmau, en efecto, es el candidato que mejor especifica y detalla, ¿verdad? Hay cosas que yo no haría o cosas que mejoraría, ¿verdad? En mi carácter personal y como consejera en rehabilitación. Pero sí, es la propuesta hasta cierto punto más completa que presentan los candidatos a la gobernación y que puede recoger las necesidades apremiantes que tiene la comunidad. Por ejemplo, que no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Porque el tiempo nos está comenzando a traicionar, pero él habla de ampliar el acceso a los servicios de transportación adaptados, como lo que es llama y viaje, habla de la eliminación de barreras arquitectónicas, habla de fortalecer la defensoría de las personas con impedimentos, como bien les mencioné, de descentralizar los servicios que existen en el área de San Juan y comenzar a regionalizar estos servicios. Habla acerca de una campaña masiva en los medios de comunicación respecto a lo que es educar y sensibilizar acerca de la comunidad y fomentar la inclusión de esta, entre otros puntos. Retomando lo que es la discusión de la oficina enlace, específicamente dirigido a la comunidad sorda, ustedes pueden buscar el proyecto, es el proyecto número 1486, del Senado de Puerto Rico, y la oficina habla de una amplia gama de cosas que le gustaría hacer al legislador, y habla desde lo que es interpretación, establecer lo que serían acuerdos, entre otros detalles. Habiendo dicho esto, y ¿verdad? A modo general, ¿qué ustedes le añadirían? Ya hablamos, ¿verdad? Y me mencionaron acceso a la salud, pero si ustedes fueran las candidatas hoy, ¿qué ustedes entienden cuáles son esas necesidades que hay en la población de personas con impedimentos, ¿verdad? Como profesionales y como personas que tienen impedimentos y que día a día se enfrentan, como bien mencionaste, María del Carmen, que enfrenta dificultades desde que sale de su casa y tiene que estar batallando constantemente con barreras arquitectónicas, actitudinales, entre multiplicidades de situaciones. ¿Qué ustedes le dirían a los candidatos o cuál sería su propuesta de gobierno si ustedes serían las que estuvieran corriendo como gobernadoras hoy? Algo breve, porque yo sé que hay mucho que decir y yo pudiera decir muchas cosas también, pero algo breve. Yo quiero, ok, es que no sabía si tenía el micrófono activado. Yo quiero ser breve, ciertamente. Yo creo que varias de las cosas ya las hemos mencionado y las hemos explicado, no a grosso modo como debería ser de parte de un candidato o candidata, pero ciertamente son prioridades. Yo creo que varias recomendaciones que yo daría, más allá de las propuestas que hablamos, es romper con la visión que se tiene de la población con diversidad funcional. Y esto es algo que es clave, cómo podemos comenzar a concientizar, cómo podemos hacer visible a la población con diversidad funcional. Y esto no solo es del gobierno, esto, como dije ahorita, tiene que ver también como nosotros, como personas con diversidad funcional, cómo alzamos la voz y nos hacemos visibles y que se nos reconozcan nuestros derechos. Otro aspecto que quiero mencionar es esa parte de ser parte de la prioridad en lo que tiene que ver con la población con diversidad funcional. Y quiero aquí mencionar algo de que estoy a favor, pero también no estoy a favor. Las personas con diversidad funcional somos seres humanos y ciudadanos de Puerto Rico como cualquier otro. Ciertamente se puede facilitar la búsqueda de la información de las propuestas y los proyectos para nuestra población con diversidad funcional cuando, ¿verdad?, lo resaltan, lo especifican.
Pero en las propuestas de educación, de salud, en todas las propuestas tiene que haber información clara que incluya a la población con diversidad funcional. Puedo aceptar, por eso digo que estoy, ¿verdad? Puedo aceptar encontrar que se puntualice, ¿verdad? Que esto va dirigido a la población con diversidad funcional. Pero mi recomendación es que las propuestas vayan dirigidas, que si establecemos educación, establecemos desarrollo económico, que se incluya, ¿verdad? Esas particularidades que podamos tener como población con diversidad funcional. Otra cosa que no estoy viendo es el aspecto económico. Se habla de empleo, pero ese desarrollo de la población con diversidad funcional como su dueño y dueña de negocio, esa persona con diversidad funcional que pueda, ¿verdad? Tener sus propios recursos más allá de los que el gobierno le brinda. Eso para mí es vida independiente, disculpa que te interrumpa. Sí, no, definitivamente. Y menciona vida independiente. No la menciona, que es un aspecto, ¿verdad? Que un aspecto lo recoge completo. Igualmente lo que tiene que ver, y yo que estoy trabajando un poco más de lleno con las empresas, en cómo podemos en cierta manera facilitar a las empresas ciertos incentivos o ciertos procesos o cierta hasta fiscalización, porque tampoco es que, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que también hay que hacerlas y regulaciones claras para que entonces también las empresas cumplan, ¿verdad? Con todas las leyes que ya tenemos vigentes. Así que eso serían los aspectos así someramente que mencionaría y que se trabajen propuestas donde la población con diversidad funcional esté inmersa. Definitivamente. Por eso yo voy a leerme todas en detalle las propuestas para ver si está incluido, ¿verdad? Bajo otras categorías. Si no, pues entonces se queda de que no procede, ¿verdad? Puede facilitar el proceso, pero mi mensaje es tanto a la población que me está viendo con diversidad funcional como otras personas, como somos parte de la sociedad y simplemente es hacernos parte y hacer la salvedad de nuestras diversidades. Jessica, ¿quisieras comentar algo de la pregunta que hice? Si fuera tú la candidata, o cuáles serían las recomendaciones para estas propuestas o los candidatos a los puestos electivos, específicamente a la gobernación. Sí, bueno, mis recomendaciones con relación a la población con diversidad funcional, que es mi especialidad, las puedo resumir en 3 puntos. Primero, lo que decía María del Carmen, resumido en el lema que nos encanta, que es nada sobre nosotros sin nosotros, ¿verdad? Porque eso se ha tomado en cuenta literalmente cada vez que se va a trabajar un tema, haya representación de nuestra población. No solamente cuando se va a hablar de nuestra población per se, sino cuando se va a hablar de cualquier tema en general, como mencionaba María del Carmen, de economía, de empresarismo, de ambientalismo, de lo que sea, que como parte de la población, de la diversidad de la población que se toma en consideración, haya representación de la población con diversidad funcional, que sabemos que es bien diversa precisamente, valga la redundancia, y por lo tanto no es que vas a tener representación de todos los tipos de personas con diversidad funcional, pero por lo menos una representación de personas que ya tengan alguna trayectoria y también de jóvenes que tengan el interés de tener esa trayectoria en favor de la población en general con discapacidad. Esa sería la primera. La segunda sería esto de la oficina enlace que propone el senador Dalmau y lo de fortalecer la Defensoría de Personas con Impedimentos, pues eso, pero a mayor escala, en el sentido de que ya existen programas y servicios para la población con impedimentos en Puerto Rico y como mencionamos, la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos establece ya unos requisitos para unas oficinas enlace. Lo que hay es que
fortalecer y operacionalizar eso para hacerlo efectivo, de nuevo, con la participación de la población, para saber si está funcionando o no está funcionando. Y eso debe incluir tanto las propuestas para la comunidad sorda, para mejorar los servicios para ellos, como toda la población con diversidad funcional, porque lo que buscamos es la inclusión. Y mientras sigamos segregando dentro de la misma población con diversidad funcional, vamos a ser menos efectivos, ¿verdad? Porque divide y vencerás, y en la unión está la fuerza. Pues eso debemos aplicárnoslo como población también. Y el tercer punto sería precisamente el empoderamiento de la población, ¿verdad? El no esperar el que nos vengan a buscar o nos inviten para participar aquí o allá, sino que también empecemos a tener esa proactividad, esa disposición de también nosotros como población darnos a conocer y dar a conocer nuestra voz, ¿verdad? Desde el punto de vista de los candidatos sería que nos den ese espacio para poder tener esa voz dentro de las diversidades de la población con diversidad funcional. Ay, había puesto el micrófono en mute y comencé a hablar, no me di cuenta. Qué bueno, Jessica, que lo traes a colación este último punto de empoderar, porque voy a hacer enganche con lo que mencionaste ahorita y con lo último que quiero mencionar en la noche. Los candidatos pueden tener multiplicidad de propuestas, ¿verdad? Puede ganar el candidato que sea, puede tenerme 200 páginas de propuestas, pero ¿hasta qué punto esas propuestas son implementadas y fiscalizadas, como bien dijo María del Carmen? Pero más allá de eso, ¿cómo yo como persona con impedimento voy a ejercer mi derecho? Voy a levantar mi voz y voy a decir, tienes que hacer esto. Voy a promover o buscar que se implementen esas propuestas. Hay un sinnúmero de propuestas, pero ¿cómo yo como persona con impedimento me muevo para que eso sea posible? Y definitivamente no vamos dentro de la diversidad, posiblemente no va a haber representación de todos los impedimentos habidos y por haber, pero sí tienen que haber líderes, sí tienen que haber personas que se paren en esa brecha, que se levanten y vamos a luchar por lo que realmente necesitamos, porque la necesidad está y todos en Puerto Rico lo sabemos. O sea, desde que usted se levanta en la mañana, usted ve un sinnúmero de injusticias, ve situaciones en las cuales hay necesidad de que levantemos la voz y, ¿verdad? Hay muchas razones, pero estoy hablando específicamente de la población con personas con impedimento. Podemos ir al mall y vemos que no hay accesibilidad, de que una persona con sillón de ruedas se le dificulta abrir la puerta porque no es accesible, porque no es automática. O sea, todos lo hemos visto y algunos lo hemos vivido. Pero entonces está en nosotros y... Sí, Jessica, ¿querés comentar algo? Sí, disculpa que te interrumpa, pero es que es bien importante, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos hablando de accesibilidad, nos referimos a que todas y todos podamos tener acceso a lo mismo, a lo que tendríamos acceso si no tuviéramos tal o cual impedimento o discapacidad. Entonces, eso hace que incluso la inaccesibilidad la enfrentemos hasta dentro de nuestras casas, cuando queremos acceder a un servicio por internet, por ejemplo, y de repente la página web no es accesible. O sea, ni siquiera tengo que salir de mi casa para enfrentar barreras de accesibilidad en los servicios. Así que, ¿verdad? Es bien importante enfatizar que lo importante de todo esto es que la persona, el ser humano, pueda tener acceso a lo mismo que tendría acceso si no tuviese esa característica, y eso es respetar la dignidad de la persona con diversidad funcional. Definitivamente, y
qué bueno que lo traes a la discusión porque es completamente real. Y yéndonos un poco más allá, no solo esas barreras arquitectónicas, sino las barreras actitudinales. Día a día vemos que acá, ¿verdad? En secreto entre nosotras, esas barreras a veces son hasta peores que las mismas arquitectónicas, porque usted encontrarse personas que no son sensibles, así que si algo, las personas que me están viendo en esta noche, y yo estoy segura que ustedes están de acuerdo conmigo, no me lo han dicho, pero yo sé que sí. Si algo yo quiero que usted se lleve en esta noche, si usted que tiene impedimento y que me está viendo en esta noche, algo que yo quiero que usted se lleve más allá de los candidatos y las propuestas, es que usted levante su voz y, ¿verdad? Nos agarremos de todo este empoderamiento y no esperemos a que los candidatos o que el gobierno comience a hacer los cambios o las propuestas. Nos pongamos, ¿verdad?, nuestros zapatos y alcemos nuestra voz para nosotros mismos comenzar a generar esos cambios, porque estando en nuestras casas sentados o en nuestra comodidad no lo vamos a lograr. Puerto Rico tiene muchísimas necesidades y estoy hablando de la población con impedimentos. Hay otras cosas, ¿verdad? U otras áreas que hay necesidad que no vamos a discutir aquí. Estamos específicamente las personas con impedimentos. Hay multiplicidad de necesidad, pero no podemos sentarnos a esperar porque un candidato a la gobernación o porque algún candidato al puesto electivo proponga y haga por mí. Muchas veces, ¿verdad? Como consejera en rehabilitación y me especializo en esta población, he visto muchas luchas a lo largo a lo largo y a lo poco que llevo ejerciendo o como estudiante. He visto muchas luchas, pero dentro de la misma población a veces no se apoyan entre sí. Y si algo me gustaría que pudiéramos promover es que comencemos a unirnos y comencemos a hacer esta lucha más fuerte, porque de nada vale, y como diríamos en jerga, de nada vale que yo esté dando palos a ciegas por ahí, tocando puertas y no tenga detrás unas personas que me apoyen y que impulsen y que muevan los proyectos. Así que, ¿verdad? Haciendo el cierre de esta noche, si algo me gustaría que pasara y que puedan llevarse es ese empoderamiento. María del Carmen, ¿te gustaría decir algo al respecto? Sí, quiero añadir dos cosas. ¿Cuáles luchas de derechos civiles en el mundo han sido dadas así porque no las quieren dar porque alguien le dio con hacerlo? Miremos un poco de historia que han sido unas luchas fuertes, trascendentales y que forman parte de la historia humana. Segundo, el aspecto que tiene que ver con, ¿verdad? Y yo estoy como que me acuerdo de una cosa y después se me olvida la otra. El otro aspecto definitivamente es que mencionaste, es cómo yo puedo, con diversidad funcional, abogar por algo que me afecta a mí, pero estoy también abogando por algo que le afecta a otra población con diversidad funcional. La unión, mi gente, es la fuerza. Y se lo dice esta que está aquí, y yo sé que Jessica y yo coincidimos en muchísimos aspectos, porque vemos la necesidad en que nos unamos. No van a llegar a nuestra puerta a brindarnos, a cubrir las necesidades que tenemos. No lo van a hacer, no lo crea. Yo para nada lo creo. Yo salgo y peleo y exijo, no para mí, sino para todos nosotros que tenemos algún tipo de diversidad funcional, y que los candidatos y candidatas sepan que nosotros tenemos una voz, que no solo nosotros nos movemos, sino que movemos nuestra familia, movemos nuestros vecinos y movemos a nuestras amistades. Y es como nosotros somos pieza clave en cambiar la perspectiva que se tiene de una población con diversidad funcional. Y si usted no ha visto Chris Camp, lo invito a que vea el documental de Chris Camp en Netflix, que le va a dar una pequeña muestra de todos los movimientos de vida independiente que personas con diversidad funcional como usted y como yo hicieron en los años 60 y 70. Piense un poco de la falta de inaccesibilidad para esos tiempos y de las muchas luchas que tuvieron que hacer. Así que esos son los dos aspectos que quiero, ¿verdad?, añadir. Jessica, ¿te gustaría comentar algo para cerrar? Yo respaldo completamente la recomendación de ver el documental Crip Camp para toda persona que esté viendo esto y recalcar que en la unión está la fuerza y la diversidad
nos hace más fuertes también si la tomamos como una herramienta para unirnos y lograr los cambios que necesitamos. Así que para cerrar, como bien hemos dicho, le invitamos a que se pueda levantar de esa zona de comodidad en la que estamos y comencemos a luchar por nuestras necesidades y cómo vamos a promover esos cambios sociales que realmente necesitamos mucho. Quiero cerrar dándole las gracias a María del Carmen y Jessica. Para mí ha sido un honor estar con ustedes aquí y discutiendo estos temas en esta noche. Ustedes son, ¿verdad? Toda una experiencia y sabiduría en todo lo que es la población con personas con impedimento, y esta principiante estando aquí con ustedes, así que para mí es un honor haber poder compartir con ustedes en esta noche. Tienen mi completo respeto, y si quieren decir algo en Igualmente Diverso, ustedes me dicen que yo les doy foro para que puedan hacerlo. Les agradezco inmensamente el estar aquí en esta noche y el haber dicho que sí. Igualmente, Diana, te quiero agradecer muchísimo por haber estado interpretando esta hora, aproximadamente hora y media que estuviste llevando este mensaje a la comunidad sorda y logrando que este live haya sido accesible para todas las comunidades. Y a Mavi por permitirme, ¿verdad?, llegar a ustedes, a la comunidad sorda, dando, ¿verdad?, colaborando con permitir que Diana esté en esta noche. Así que creo que no tengo nada más que añadir. Bueno, sí se me queda algo. Nuestro próximo live es tengo el papelito por aquí, el 23. Vamos a ver, lo tenía aquí. Se me fue. Así, viernes 23 de octubre a las 7:30. Y el título es Mi hijo tiene impedimento y ahora qué, ¿verdad? Cuando llega la noticia de que un niño viene a una familia, todo el mundo, ¿verdad? Y lo estaba comentando con los recursos, McJury Arzola, con uno de los recursos, todos dicen que venga en salud, que venga, pero ¿qué pasa cuando el niño, ¿verdad?, viene con impedimento y cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo vamos a ¿verdad?, todo lo que pueda o traiga en ese proceso? Así que vamos a darle esos recursos y vamos a estar conversando con ustedes en esa noche. Así que espero que puedan conectarse el viernes y que sobre todo que compartan el live y la página de Igualmente Diversos, que estamos educando, visibilizando y promoviendo la integración de las personas con impedimentos en todos los ámbitos de la sociedad puertorriqueña. Me despido de ustedes deseándoles que tengan una buena noche, que puedan descansar, que tengan un sueño reparador, invitándoles a que continúen, ¿verdad?, explorando lo que son las propuestas de los candidatos a la gobernación y sobre todo empoderándose para que logremos esos cambios y que yo espero y confío que de aquí a unos añitos tengamos nuevamente esta conversación y que hayamos podido lograr muchas cosas. Así que muy buenas noches y que puedan descansar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.